en el primer, no, ¿qué sería Deuteronomio? Tercero o cuarto libro de la Biblia. Mira lo que sigue diciendo aquí entonces, Deuteronomio capítulo número 31, y vamos a leer el versículo 17. Con esto yo le dejo una tarea, y fíjese, mire videos, y usted mire las iglesias donde no le mencionan ni siquiera el pecado a la gente. Donde le hablan tan bonito, pero no le mencionan el infierno. Ese es el evangelio progresivo. Mire lo que dice Deuteronomio 31, 17. Y Jehová dijo a Moisés, ¿estamos ahí todos? He aquí, tú vas a morir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va por estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está en mí Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a los dioses ajenos. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista entonces de la teología liberal, nosotros también estamos mirando un carácter de un Dios muy severo, muy enojado, que castiga. Si lo miramos desde ese punto de vista, y siempre como nosotros conocemos la historia o las historias del día de hoy, ¿verdad? Un matrimonio viene y le cuenta la historia a la esposa. Y cuando usted le cuenta la historia a la esposa, dice, qué malo es ese hombre. ¿Sí o no? Hombre, ese hombre debería estar muerto. Pero luego después viene el marido y le cuenta la historia y dice usted, qué mal esa mujer. No, hombre, para que nosotros entonces entendamos esto, tenemos que agarrar las dos historias y verlas, porque cuando nosotros entendemos la historia bien contada, ninguno de los dos es malo y ninguno de los dos es bueno. Si miramos este texto bajo la teología liberal, obviamente nosotros diríamos, Dios, qué malo es. Si nosotros lo miráramos desde el punto de vista del ateo, que Dios no puede ser, ¿cómo puede posible ser un Dios malo? Ahora, si lo miramos entonces nosotros desde el punto de vista bíblico, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué es bien importante entender esto? Primero, porque esto entonces está bajo el contexto de. La historia tiene que ver cuando Moisés está a punto de morir. Ellos ya atravesaron mucho tiempo en el desierto, muchos días han caminado en el desierto. Muchos de estos días ellos renegaron delante de Dios, dudaron de Dios, hablaron de Moisés, incluso blasfemaron en el nombre del Señor. Coré y un grupo de personas empezaron entonces a hablar y Dios abrió la tierra y se los tragó. De tanto mal que ellos habían cometido y Dios los sabía y los seguía soportando todo el tiempo. Ahora, ¿usted cree que Dios no es tan bueno que nos soporta todos los días a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos decir que malo es Dios cuando te ha soportado las cosas más malas que has hecho? Ahí nos damos cuenta, Dios es misericordioso. ¡Wow! Ahora, este es el tiempo entonces donde Moisés va a partir, va a morir. Dios le dice, vas a morir. Ahora viene otra nueva generación. Y esta generación va a ser liderada por un hombre llamado Josué. Y Dios llama a Moisés y le dice, trae a Josué, vamos a hablar. Y vamos a hablar los tres aquí. Y Dios empieza a darle las leyes, los estatutos y las cosas que se van a hacer en el camino.
Dios es tan sabio, Dios es tan poderoso que Él sabe lo que ellos iban a hacer años después. Y es por eso entonces que Él le da las leyes. Ahora, yo le voy a decir algo a usted. Lo más famoso el día de hoy en Estados Unidos. Tú vas caminando, vas manejando, ¿verdad? Y de repente te atravesaste una luz en roja. ¿Qué dice la ley? Que por el hecho que tú te atravesaste una luz en roja te van a dar una multa, pero está el policía a la par y te sigue. Lo primero que vos vas a decir, me paró porque soy latino. Mentira. No te paró porque sos latino. Es lo famoso en Estados Unidos. Me paró porque tengo un carro viejito. Mentiras. Te paró porque te tiraste una luz roja. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora llegas allá a la corte el día, ¿verdad? El juez ese día se había peleado con la mujer, más si no es cristiano. Y le dio doble tique al hombre. Sos culpable por esto y te dio una multa de $600. Salís de la corte, pero rojo, color de hormiga brava, salís de la corte. Porque el juez es tan injusto, porque soy latino, por eso me dio el tique y por eso me dio doble tique y mira lo que voy a pagar. Obviamente si vos se lo contás a Univisión, Univisión lo va a poner ahí, discriminación total, por ser mexicano, por ser salvadoreña le dieron una multa. Sí, pues no sabemos por qué te dieron la multa. Ahora si vos te vas a los libros de la ley, dice que si te vas en rojo te van a dar multa. ¿Es injusto el juez por darte una multa? Por supuesto que no. El juez simplemente está cumpliendo lo que la ley dice. En otras palabras, Dios ha puesto las leyes en la Biblia. Y si nosotros quebrantamos las leyes, Dios no es injusto por cumplir las leyes que ya están escritas. Porque Él mismo las hizo y no las puede quebrantar. Porque sería un juez injusto. Entonces, ahora, si Dios había dado leyes al pueblo, si Dios les había dado todos estos estatutos para que ellos los siguieran, entonces era para que ellos pudieran caminar en bendición. Y usted sabe, hermano, pórtese bien y le van a dar la bienvenida a Estados Unidos. Usted mantiene un buen récord en Estados Unidos, bienvenido, americano le dicen. Pero vamos a aquellos que van al DMV, sacan un récord y le dan 3 páginas, no hombre. Esperemos que no tengamos ninguno de esos aquí. Ahora, miramos entonces el contexto. Mire lo que dice el versículo número 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy yo de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Le tocaba el tiempo a Josué y vamos a empezar ahí. Empecemos entonces desde la vida de Josué. Ahora, varias cosas entonces a tomar en cuenta en este pasaje. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque no sé cuándo, un día de estos, no sé, en 3 años, 4 años, esperemos que no. Pero ¿qué tal si un día de estos te encuentras en un momento donde te metes en un problema y te va mal? No le estés echando la culpa a Dios, por favor. Porque nosotros somos muy rápidos para eso. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa y a medio mundo, pero menos nosotros aceptamos la culpabilidad. Nosotros no agarramos culpa. Ahora, miremos entonces varias cosas aquí para descubrir qué es el Dios de la ira. Primero, Dios le da una prevención a Moisés de lo que el pueblo haría. Ahora, si nosotros sabemos la ley, hermano, y así la quebrantamos, ¿qué somos? No me voy a decir una mala palabra, ¿qué somos? Si usted sabe la ley y la quebranta, ¿qué somos? Somos inconscientes y somos irresponsables, correcto. Y por lo tanto eso no nos hace un buen creyente a nosotros, ¿sí o no? Porque quebrantamos la ley, quebrantamos. Ahora, mire lo que entonces sigue diciendo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará.
Ahora, dos cosas bien importantes. Primero, dice que se levantará y va a fornicar. No está hablando literalmente de fornicar de mujer o hombre, está hablando de fornicar en lo espiritual. ¿Por qué? El pueblo era muy rápido en ir tras otros dioses. El hecho de que ellos dejaran la adoración a Dios y ellos iban tras otros dioses, eso es adulterar a Dios. Ahora, ¿qué nos recuerda eso a nosotros, hermano? Dios le dice a Moisés, mira, el pueblo se levantará y va a fornicar con otros dioses. Ahora, si nosotros miramos, hermano, en nuestra vida, ¿qué es o cómo nosotros fornicamos? No necesariamente con un hombre, con una mujer. En nuestra fe, en nuestra forma de ser, ¿cómo fornicamos nosotros? Dios le está diciendo a Moisés, este pueblo va a fornicar. Y obviamente ese pueblo abarca a usted y yo. Nos abarca a nosotros el día de hoy. ¿Cómo fornicamos, hermanos, nosotros el día de hoy? Es posible que nosotros de repente le damos la gloria a otra cosa que no sea Dios. Es posible que de repente en medio de nosotros hay algo más importante que no sea Dios. Y eso es fornicar. Aunque nosotros tenemos una cara bien bonita, no, yo amo a Dios, mira que no sé qué y que no sé cuánto, pero nuestras acciones y nuestros actos y nuestra manera de hablar dicen lo contrario. Dice entonces se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y sí, literalmente, Moisés deja a Josué, Josué agarra y cruza el Jordán y los introduce a la tierra prometida. Llegan a Jericó. Se instalan en Jericó y cuando se instalan en Jericó ellos ya no saben qué hacer. Y es cuando viene el tiempo de los jueces. Y en ese periodo ellos empiezan a ver otros dioses, otras cosas que les llamaban la atención. Y yo no sé por qué, hermanos, pero somos tan débiles nosotros los seres humanos, no solamente Israel, pero nosotros somos tan débiles para irnos tras otras cosas que no sea Dios. No sé cómo funciona eso en nuestra mente el día de hoy. Pero usted mire, usted fíjese, todas las cosas que nos llaman la atención a nosotros todos los días y especialmente los tiempos que nosotros venimos o los días que nosotros venimos a la iglesia, siempre salen otras cosas que hacer más importantes, ¿sí o no? Y vamos corriendo, nos salvamos para allá porque independientemente cuál sea la razón, no la sé. Pero eso, somos muy rápidos nosotros en adulterar, en fornicar, en darle el espacio a lo que debería ser Dios y le damos el espacio a otra cosa. Y ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, de lo que nosotros estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es malo. ¿Cuántas mujeres han dejado a Dios por seguir a un hombre? ¿Cuántos hombres han dejado de servirle a Dios por seguir a una mujer? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han abandonado a Dios cuando se les viene el sueño americano? Pero me voy a tomar un bote de agua porque eso ya estuvo más fuerte. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres allá cuando estaban en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua eran tremendos cristianos, pero llegaron a Estados Unidos y se dieron cuenta que hacer dolores es bueno? Y ahora no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Tengo que cumplir el sueño americano. Vamos fornicando tras otras cosas. ¿Se da cuenta? Y nosotros cuando salimos de allá dijimos un montón de, mira, cuando yo llegue, mamá, mira, te voy a mandar $20,000 para que le hagas una fiesta, no sé qué, porque yo ya llegué al norte. Llegaron al norte y ni cuenta se dieron. Y lo primero que dejaron la iglesia, lo primero que hicieron fue abandonar la iglesia. Ya no se aparecen en la iglesia, porque ahora quieren cumplir el sueño americano. Y sabe algo bien importante, el mentado sueño americano después se te convierte en la pesadilla americana. Porque te enfocas tanto en las cosas materiales que no te das cuenta cuando la vida se te va.
Y quieres empezar a disfrutar la vida cuando ya tienes 80 años. ¿Para qué, papá, quieres disfrutar la vida a los 80 años? ¿Para qué quieres agarrar un crucero cuando tengas 80 años y te van a llevar en silla de rueda? ¿Para qué quieres servirle a Dios cuando ya tengas 90 años y te van a querer traer a la iglesia caminando o en silla de ruedas? ¿Cómo? Sírvele hoy que tiene fuerzas. Ay. Voy a comprar mi sueño americano y después le sirve. Ay, quédate pues entonces. Después, cuando se empiezan a levantar los males sobre nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué malo es Dios? No, mejor pregúntate, ¿qué hice mal? Después, cuando nos va mal en la vida, empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a echarle la culpa a Dios. Mira a Dios que no, mejor echarte la culpa a vos solo. Porque por seguir el sueño americano desperdiciaste tu vida y descuidaste lo que era tuyo. Y déjeme decirle algo, hermano, tarde o temprano nos vamos a enfrentar ante el Dios de la ira. Eso que te presentan a vos, que te dicen el Dios es amor. Si Dios es amor. Y te lo dicen, mira, Dios es tan bonito, es maravilloso. Sí, Dios es bonito y maravilloso, pero solo para los hijos. Pero para los pecadores, los fornicarios, los adúlteros, dicen, al lago de fuego. Y ahí cambia la situación. Hay un Dios de amor, pero sí, hay un Dios de ira. Y hay un Dios enojado, que obviamente su carácter de él no es así, pero nosotros con nuestras acciones lo hacemos así. Ahora, sigue diciendo entonces el texto o la historia segunda, las consecuencias de las acciones del pueblo. Versículo número 17. Y dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Hay una jovencita, hermanos, que sirviéndole a Dios toda su vida, nace en la iglesia. Y esto es algo real, no lo estoy inventando ni nada, algo real. Le sirve a Dios toda su vida. Pero en el camino conoció al príncipe café, no azul. Conoció al príncipe café. Porque, pues sí, era azteca, pues los aztecas, café, o los pipiles, o los mayas, o sea, de allá, Latinoamérica, pues. Los azules son de aquí, ¿verdad? Los que son los azules, ¿verdad? Se enamoró tanto del príncipe café que dejó la iglesia por servirle al príncipe café. No, pues se casaron, bien bonita la boda, todo tranquilo, y mira, amando, te amo hasta el resto de mi vida y que no sé qué, y que no sé cuál. Sí, está bien. Y yo nomás allá sentado, mire, con los brazos cruzados. Espérate, ya vas a ver. No le dije eso. Porque a veces uno aconseja a la gente, ¿verdad? Uno aconseja a la gente y aconseja a la gente para que no le vaya mal. O sea, uno les dice para que les vaya bien, pero la gente entre más le dice uno, más lo hace. Y no, y a veces sí, créame que a veces sí sobran las ganas de decir, espérate, más va a venir a decir un día y más va a venir a pedir consejo y no te lo voy a dar. ¿Dan ganas de eso? Pero obviamente no. Tomándome la Coca-Cola, tranquilo, mirando que bailaban, tranquilos, contentos, no hay problema. 5 años después, la sirenita ya no era sirena, era ballena. El príncipe café ya no era café, era negro. Y ahí empezaron los bombazos, diría mi mamá. ¿Para qué le cuento? Y empezaron a venirle problemas a la muchacha.
Empezaron a venirle, pero y empezó a descubrir unas cosas de aquel hombre que ella amaba, que había puesto sus ojos, que no, hermano, lo idolatraba. Y empieza a descubrir un montón de cosas. Y vienen desgracias y desgracias sobre su vida. Y cuando ella empieza a ver desgracia, empieza a cuestionar a Dios. Y empieza, Señor, yo te he servido toda la vida. Señor, mira, yo he dado esto en la iglesia, pero ¿por qué me pasa? Yo me imagino que Dios se ha de haber puesto en una esquinita, digo yo, ¿verdad? Sí me serviste, pero cuando tomaste la decisión de irte con el príncipe café, no me pediste el consentimiento. Y ahora no me puedes cuestionar porque las leyes ya están escritas, y si ya están escritas, se tienen que cumplir. Ahora, nosotros podemos decir, entonces que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios incluso disciplinándolos, Él es justo. Ahora, cambió la situación y cambió el panorama de la muchacha hasta el día de hoy. Es cierto, hermano. Dice la palabra entonces, y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y me esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Dios hizo el infierno para los demonios caídos. Dios preparó el infierno para Satanás. Pero aquel entonces cuyo camino es inicuo también va a parar a este lugar. Y nosotros entonces podemos cuestionar, usted se va a África. Y aquellos que abogan por los derechos humanos y se cuestionan, ¿dónde está Dios aquí en África? ¿Por qué no viene Dios? Mira a los niños muriéndose. Sí, pero lo que no se han dado cuenta es que ahí son uno de los cultos más oscuros. Por ejemplo, el vudú en África. Y el vudú es una de las peores brujerías que existe. Usted se va a Haití. ¿Se recuerda el terremoto del 2011? Mucha gente cuestionando a Dios. ¿Qué pasó, Dios? ¿Dónde estaba? ¿Por qué murieron mucha gente? Niños, ¿por qué? Porque ahí es donde se le da más culto a los demonios. Entonces Dios, ¿qué pasa? Dios nos abandona. Y un momento, hermanos, cuando nos abandona es cuando nosotros debemos de preguntar, Señor, ¿qué he hecho yo? Algo que me llama la atención, cuando David llegó a ser rey, lo primero que él hizo, en su corazón quiso ir a rescatar el arca del pacto porque se le habían llevado los filisteos. Y dijo, lo primero que tenemos que hacer es traer la presencia de Dios a Jerusalén. Cuando la presencia de Dios está en casa, hay bendición. Se van entonces, y en el camino David no leyó el manual de instrucciones, como nosotros no lo hacemos, ¿verdad que sí? Nosotros no leemos el manual. La primera que venga, esa, venite, vámonos. Pero se te olvidó leer el manual, papá. Y después empezó a fallar. ¿Y qué pasó? ¿Y que no leíste el manual? David llega entonces, rescata el arca del pacto. Y en la ley decía que el arca solo podía ser cargada por sacerdotes. Pero David no leyó el manual, se fue y la agarró y la subió a una carreta jalada por unos bueyes. Y en el camino dice que pegó en una piedra y el arca quiso caerse. Y un hombre llamado Usa metió la mano. Y cuando el hombre metió la mano, era tan poderosa, era tan santa el arca, que en aquel momento Usa murió. Wow. Cuando David mira eso, entonces aquí dijo, aquí hay algo bien importante, y se le prendió el foco. Vamos a leer, hermano. Es que aquí dice que así tienes que traer el arca del pacto. Y dice la Biblia entonces que en ese momento agarraron el arca y la llevaron a una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y el arca de Obed-Edom reposó 3 meses en la casa de este hombre. Y dice la Biblia que aquella casa fue tan bendecida por tener el arca de Dios. Yo me imagino ver a este hombre, cosa que Obed-Edom no era judío, no era hebreo, era un extranjero. Pero me imagino este hombre cuando escuchó que el arca tenía algo especial, me imagino que la cuidaba.
Me imagino que la limpiaba, me imagino que la tenía en un lugar especial porque no quería que nada le pasara. Porque él sabía que representaba la presencia de Dios en su casa. Cuando dicen las malas lenguas le llegaron al rey David, la casa de Obed-Edom está siendo bendecida por causa del arca. Aquel hombre volvió a prendérselo. Vamos a ir por ella y la vamos a traer a Jerusalén. Pero ahora David leyó el manual y la trajo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, es necesaria cuidarla. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, es necesario limpiarla para que la presencia pueda reposar en este lugar. Porque esto es lo que a ellos les pasó. Porque dice, y se encenderá mi furor en contra de en aquel día y los abandonaré. En otras palabras, la presencia de Dios se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo conforme la palabra de Dios decía. Ahora, es necesario que nosotros nos hagamos una pregunta, hermano. ¿Está reposando el arca de Dios en mi casa? Porque si te están pasando muchas cosas que de repente tú no sabes, no puedes decir, es una prueba, Dios me está tentando. No. Es necesario que nosotros nos ponemos a pensar, decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Porque la presencia de Dios se ha apartado de mí. Y nosotros, hermanos, somos, la verdad, y seamos honestos, nosotros somos muy dados rápidamente a apartarnos de Dios. Bien rápido nos apartamos de Dios. Nos viene una oferta de trabajo, que sí, y vamos. Una bendición que Dios me dio. Mentira. es mentira, hermano. Si Dios me bendijo con un carro nuevo, tampoco. Pues está bien, hermano, pues yo estoy pagando un carro, está bien. Pues no podemos decir, es una bendición de Dios, porque vos sabés que si no pagas ese carro, 3 meses después, se te va la bendición. Pero agarraste el carro, el que querías, y ahora sos esclavo del trabajo porque quieres pagarlo. Entonces, no es bendición de Dios. Somos bien rápidos nosotros. Dios, la bendición de Dios. Momento, tranquilo, relájese. Pregunte, confirme, diga, Señor, avísame, confírmame. ¿Es de tu voluntad lo que yo estoy haciendo? Porque si no, dice la palabra entonces, y en aquel día entonces los abandonaré. Hermano, y una familia que es abandonada por Dios es una familia que va a entrar en destrucción. Es una familia donde ya no es familia de Dios. Donde esa familia antes se movía, alabaré, hoy se mueve, pues yo no sé la música de hoy, pero hermano, en la casa de un cristiano poniendo música mundana. ¿Y por qué me mira así raro, hermano? A mí nadie me ha dicho nada. Si usted dijo, Dios le está hablando y le está diciendo, ya cambia tu camino. Eso no está en mi sermón, nomás se lo dije así porque usted me cae bien. Dice entonces, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, se vendrán sobre ellos muchos males. Hermanos, si nosotros desobedecemos a Dios, si nosotros vivimos en pecado todo el tiempo, van a venir males. Y usted va a decir, ¿y qué males van a venir? Bueno, para empezar, sus hijos se van a torcer más que... Usted sabe que los que trabajan en agricultura, cómo se tuercen los palos así para arriba. En el hogar que el temor de Dios no está, usted va a empezar a ver a sus hijos. Y usted va a empezar a ver las acciones de ellos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está en mí como papá. Imagínense, si en el papá no está el temor de Dios, menos en el hijo. Ahora, entonces por eso dice, y vendrán muchos males. Y eso es que Dios no es malo. Porque Él está diciendo, vendrán muchos males. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios.
Porque ponemos otras cosas antes que Dios. Porque nosotros ponemos la mirada en otras cosas antes que poner la mirada en Dios. Y Dios está allá arriba mirándote, diciéndote, mira, cómo eres de mal agradecido. Te di lo que pedías. La salvación. Cuando estabas en aquel momento, ¿te acuerdas lo que pedías? Y hoy, el sordo te haces. A los que están mirando en Facebook. Y empiezan a venir los males a nuestros hogares y empezamos a reaccionar. ¿Pero qué estoy haciendo yo? Es culpa de tu familia, mujer. No es que tu hijo salió a tu hermano. No, hermano. Dejémonos de esas cosas. Mejor acepte la culpabilidad usted. Por mi culpa, mis hijos son así. ¿Por qué los hijos no le sirven a Dios? Porque miran al papá y miran a la mamá. Hoy no vamos a ir a la iglesia, hijo, quédate. Cocinemos aquí, déjenlo que vayan a la iglesia. Obviamente el hijo contento, feliz. Pero por dentro tú le estás creando una conciencia y diciéndole, el ir a la iglesia no es importante. Tarde o temprano, ese hijo, como no tiene raíces profundas, va a ser probado. Y ahí le vas a ver realmente qué tipo de fe tiene. Y ahí es cuando empiezan a levantarse los males. Hermano, las consecuencias no se miran de la noche a la mañana, mi querido hermano. La caída de un hombre no es de la noche a la mañana, es un proceso y se mide a largo plazo. Es por eso los cristianos cuando se casan con un mundano, las consecuencias no son el primero, el segundo año y todo es tranquilo, no hay problema. Pero espérese que ya pase de 5 o 6 años, ahí quiero verlos. La luna de miel se terminó. Lo bonito, aquello lo fascinante, lo novedoso ya no hay. Ahí quiero ver las consecuencias. Y ahí empiezan a venir los males. ¿Por qué? Porque no tomamos a Dios en cuenta. Ahora, siguiendo entonces con esto, dice número 3, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Y por qué digo la misericordia de Dios? Porque cuando usted lee el texto, tiene que entenderlo. Mire lo que dice, versículo 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos harán, hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Parece ser que el texto nos está diciendo a nosotros, pero Dios se va a tapar el rostro y decir, lo voy a perdonar. Eso es lo que leemos el texto, ¿verdad? Lo que quiere decir el texto. Pero si usted lee detenidamente el texto, la misericordia de Dios se hace incluso cuando Dios deja de ver lo más malo que nosotros estamos haciendo. Él no le pone atención, pero tú sigues en el pecado. Dice entonces, pero Él apartará el rostro. Apartará el rostro cuando nosotros entonces entendamos que lo que estamos haciendo es mal. Dios apartará el rostro, apartará los oídos y vamos a nosotros a seguir hablando, a seguir orando, pero la misma misericordia de Dios le va a decir, no, detente. Hay una canción tan famosa, hermanos, de los voceros de Cristo. A ver cuántos conocen a los voceros de Cristo. Amén, los de la época de los 80 por ahí conocen, los de allá de otro lado ya no, pero los voceros de Cristo. Pero los voceros de Cristo, entre tantas de las canciones que han sido de bendición para la gente, hay una canción, una alabanza que en especial a mí me gusta. Y se llama La historia del hermano Benito. Y la historia del hermano Benito cuenta de un hombre, predicador tremendo, que Dios lo usaba. De muchos lugares, dice la canción, venían a verlo. Pero un día, dice el hermano Benito, le decidió dar la espalda a Dios. Y volvió al mundo. Dice que la iglesia empezó a orar, empezó a clamar y Benito recapacitó, dice la canción. Y Dios volvió a usarlo. Pero Benito había entonces aprendido que pecar era bonito, era amable.
Y que también la misericordia de Dios también era bonita y lo perdonaba. Y Benito volvió una vez más a pecar. Pero ya la segunda vez, cuando Benito se va entonces al pecado, dice que el Dios de la Biblia se apartó de él. Y Benito empezó a orar, a clamar. Y Benito no hallaba nada, no encontraba. Dios no le hablaba porque Dios se había apartado de él. Y dice, salió una mañanita al cantar de su casa, usando como gasa su mismo cinturón, llevándoselo al cuello en la raíz de un árbol, el hermano Benito como Judas se ahorcó. Por eso, amado hermano, resistir al maligno. Y la canción sigue, porque Benito entendió que cuando nosotros seguimos haciendo lo mismo, la misericordia de Dios lo hace apartar y lo toma a uno el camino, y el camino de la perdición viene porque ya Dios se apartó de él. ¿Es malo que Dios se aparte de uno? La misericordia de Dios lo hace porque ya no te quiere ver pecar, mi hermano. Yo creo que cuando Dios nos mira pecar a nosotros, le duele su corazón. Cuando nosotros nos mira que nos deleitamos en lo que no es Dios, Dios le duele el corazón. Y la misma misericordia que Él tiene te suelta. Bueno, pues dale, pues seguí pecando, yo me aparto de ti. Y es cuando vienen los males sobre nuestra vida. Hermanos, una vida desenfrenada. Óigame bien, una vida desenfrenada, incluso aunque vengamos a la iglesia. El venir a la iglesia no nos garantiza nada a nosotros, hermano. El venir a la iglesia y cantar y danzar no nos garantiza nada. Hay algo más que eso. Aunque nosotros vivamos una vida desenfrenada, hermanos, acuérdese de esto. Un día te vas a enfrentar a la ira de un Dios vivo. Y no vas a poder tener palabra ninguna para cuestionarle. Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué cuando tú ya sabías lo que la palabra dice? Toda alma que pecare, ciertamente morirá. Entonces, si nosotros hacemos lo contrario, ¿por qué? Si Dios nos está diciendo a nosotros que se los van a levantar males sobre nuestra vida cuando nosotros no hacemos lo correcto delante de Dios. ¿Y por qué todavía lo seguimos haciendo? ¿Por qué no seguimos nosotros entendiendo ni comprendiendo la palabra de Dios? ¿Por qué en las iglesias todavía sigue habiendo pecado? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la comprensión, Dios me va a perdonar una vez más. Dios tiene misericordia porque dicen que Dios es amor. La ira de un Dios o el poder de un Dios airado, hermano. Y yo le traigo varios textos aquí entonces para que nosotros miremos. Bueno, pero antes de eso, algunas características de Dios. Y cuando usted ve estas características de Dios, usted se va a dar cuenta y ahora usted aprende a conocer a Dios. Usted va a entender por qué entonces Dios le dice apartate del pecado. Porque Dios nosotros nos dice, mira, el hecho de que seas cristiana no es el final. Primera característica que nosotros encontramos aquí, Dios es inmutable. ¿Qué es la palabra inmutable? Que Dios nunca cambia. Cambiamos nosotros, sí, porque nosotros vivimos bajo las emociones. Hoy decimos sí, mañana sí, y por decir sí, decimos no, y por decir no, decimos, porque somos seres emocionales. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si Dios no cambia, es decir, que el mismo carácter que Dios tenía en el Antiguo Testamento, también lo tiene en el Nuevo Testamento. Correcto. Pues no podemos decir, Dios es amor, nada más, y no importa, y nosotros le sobamos la espalda a la gente, no hay problema, porque Dios es amor. Dice, ya la ley pasó. Mentira. La ley no ha pasado. Vivimos en un periodo de gracia, pero la gracia
es limitada, mi querido hermano. Porque si nosotros viviéramos en la gracia absoluta, como nos dicen el día de hoy, salvo, siempre salvo. Dice un texto por ahí, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Por qué? Porque le digo que hay una gracia limitada. ¿Qué es gracia? Es un regalo, ¿correcto? Y al ser un regalo, pero es un regalo que nosotros no merecíamos. Pero ese regalo tiene un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Si Dios a nosotros nos dio la salvación, ¿cuál es el único requisito? Arrepentirnos. En otras palabras, la gracia topa en algo y es en el ego del ser humano. Es en el ego de nosotros, porque para nosotros, ¿y pero qué es pecado? Para mí no es pecado. ¿Sí o no? Yo le voy a decir a usted, ¿es pecado escuchar música mundana? O decir, no, no es pecado. Y yo también le voy a decir, no es pecado. Pero también podemos decir, ¿es malo ver televisión? Usted va a decir, no, no es pecado. Somos muy buenos para espiritualizar las cosas. Somos buenos para decir, es malo escuchar música mundana. Pero cuando miras las series que dicen malas palabras, hay escenas de sexo y hay otras cosas, ahí no es pecado. Es pecado. Pues somos muy buenos nosotros para catalogar las cosas. Esto es pecado, esto, y espiritualizamos todo, ¿verdad que sí? Ahora, si nosotros vivimos bajo ese concepto entonces de la gracia, miramos que la gracia llega ahí. Hay un requisito el arrepentimiento, aceptar que nosotros necesitamos la gracia de Dios. Que un día nosotros vamos a enfrentar a un Dios airado. Entonces la gracia topa en ese lugar. Pero si nosotros aceptamos que la gracia entonces es un regalo de Dios, pero yo tengo que ceder algo, ahí entendemos otra cosa, que la ley no ha pasado de moda como muchos dicen el día de hoy. ¿Por qué no ha pasado de moda? Yo se lo digo por qué. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, uno de ellos dice, no cometerás adulterio. ¿Sí o no? Y el adulterio es pecado. Por lo tanto, la ley sigue activa el día de hoy. No podemos decir la ley de Moisés pasó, no ha pasado. Dice, no matarás. Y ese mandamiento, esa ley está activa el día de hoy. Ahora, nosotros no podemos venir, nosotros decir, vamos a cambiar la escritura y vamos a hablar conforme nosotros queremos. No, momento. Vamos a dar la cara de un Dios misericordioso. Vamos a hablar que hay un Dios amoroso, pero también vamos a hablar que hay un Dios airado, esperando un día, hermanos, cuando nosotros nos enfrentemos delante de Él. Y donde dice que vamos a llegar un día donde toda tribu, toda lengua, pastores, no pastores, evangelistas, maestros, cristianos, no cristianos, los que iban de vez en cuando a la iglesia, se van a presentar delante de Él. Y ahí es cuando nosotros vamos a darnos cuenta qué es el carácter de Dios. Porque hay un texto, hermano, en la Biblia muy feo, muy duro que se oye. Wow. Dice, y a los fornicarios y a los bastardos y a los malditos al fuego eterno. Obviamente si yo le digo un texto de estos a uno de los que practica la teología liberal, me manda al infierno. Porque va a decir, ¿qué estás hablando tú? La Biblia lo dice, hermano. Entonces tenemos que nosotros mostrar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es santo, puro, es inmutable. Dios es todopoderoso y que se necesita tener toda nuestra adoración a Él. Ahora, Dios es inmutable. Por siempre el carácter de Dios permanece igual. Dios no cambia y se va a mantener igual todo el tiempo. Mira lo que dice entonces Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambió. Nosotros con nuestra imaginación queremos cambiar a Dios. ¿Verdad que sí? Y le ponemos ojos azules, rubios, así bien bonito, lo ponemos en la pared. Ay, este es mi Jesucito, mi Jesucito. Otro dice, ay, mi Diosito, mi Diosito, y lo tiene ahí. Supiéramos la magnitud, hermanos, y el carácter que es Dios. Que cuando dice la Biblia que cuando descendió en el monte Sinaí pasaron varias cosas.
Primero, el lugar donde Dios descendió se quemó. Segundo, los hijos de Israel no pudieron soportar la presencia de Dios. Si nosotros supiéramos la magnitud que es Dios, dejáramos de hablar las cosas que nosotros hablamos. Diosito, y con D minúscula para terminar el asunto. Aquí lo tengo, dice. Aquí me lo hice un tatuaje para que vean que Diosito lo tengo aquí en mi corazón. Hermano, hay un texto que dice, calle delante de él toda la tierra. Y cuando dice calle delante de él toda la tierra es porque él es el Dios de dioses. Él es el Rey de reyes. Él es el más grande de todo el universo. Entonces yo, como en mi mente puedo decir un Diosito. Dice entonces Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Qué dice entonces Hebreos 1:10-12? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y cuando dice fundaste los cielos y la tierra, está hablando de la cosmos, del cosmos. ¿Y qué es el cosmos? El espacio total donde está la tierra y donde está el sol. Y el hombre en este momento no ha podido llegar más lejos. Imagínense si yo tuviera el entendimiento poquito de saber que Dios es más allá de lo que nosotros todavía no hemos descubierto, tendría yo la capacidad de decir, Diosito. Ay, hermano, si dice entonces el Salmo dice, de Jehová la tierra y su plenitud. Y dice otro texto que él tiene el mundo en la palma de su mano. Y cuando hablo del Dios airado, es ese Dios el que tiene el poder, el omnipotente, el omnisciente, el que lo sabe todo. Y como personas, nosotros creyentes que somos, necesito reconocerlo así. Cada vez que yo tenga, hermanos, que referirme a Dios, por favor, tenga cuidado, lo juro por Dios, miren. Y los cristianos juran, te lo juro. Y cristianos viejos, déjeme decirle, cristianos viejos. Y dice un texto, hermanos, no jures por la tierra porque es el estrado de sus pies. No jures por el cielo porque es el trono de Dios. Y hay otra parte que dice, no tomes el santo nombre de Dios en vano. Y nosotros nos referimos a Dios, ay mira, y juramos por Dios cuando sabes que lo estás diciendo solo para que te crean. No, vieja, mira, te lo juro por Dios, pero vos sabés que lo hiciste y estás jurando. Cuando vayamos a referirnos a Dios, refiérase por favor con respeto. Acérquese delante de su presencia con respeto. Incluso para orar por los alimentos. Gracias por estos alimentos en nombre de Jehová. Y cuando dijiste Jesús ya tenías el primer bocado aquí abajo. Perdimos nosotros eso. Porque la teología nos ha dicho, un Dios de amor, no hay problema. Y como es un Dios de amor, le damos como sea, no hay problema. Momento. La teología puede decir una cosa. La sociedad puede decir otra cosa. Pero la Biblia sigue siendo la Biblia. Y es la palabra infalible de Dios. Así es que tú puedes cambiar por lo que estás rodeado, pero la Biblia es la que tiene que tener influencia en nuestra vida. Y usted puede darse cuenta en la vida de un humano. Usted puede ver la vida de un hombre conforme a la Biblia.
Usted puede verse cuando una persona es creyente, incluso en la forma de orar por los alimentos. Ya se vio que ya perdió el primer amor o todavía está enamorado de Dios. Entonces dice, tú Jehová, tú Señor, perdón, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos 13:18, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ahorita vamos a ir entrando entonces en el tema del Dios airado. Creo que vamos a hacer una tercera parte. Bueno, hoy primera, segunda y tercera. Le vamos a dar como el apóstol Juan. Primera, segunda y tercera. La naturaleza y el carácter de Dios. Y le estoy poniendo estos principios para que nosotros miremos las bases de Dios. Para que nosotros miremos quién es Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros miremos que la tentación viene a nuestras vidas. Y cuando nosotros nos midamos la vida con Dios, llegamos a la conclusión de decir, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿O qué estoy haciendo yo delante de Dios? Porque somos muy rápidos en... Tú y yo medimos la santidad con el hermano. Va con el hermano Santillo, ¿va? Voy a hablar del hermano Santillo, le tengo confianza. Y yo me mido la santidad con el hermano Santillo. Y en las iglesias así, los medimos la santidad con los demás hermanos. Porque uno viene a la iglesia, porque otro hace todavía ciertas cosas y nos medimos nosotros la santidad. La próxima vez, hermanos, que usted se mida y quiera ver qué santo es usted, no se mida con el vecino. Porque va a terminar peor tal vez. Mídase con Dios. Mídase con el carácter de Dios. Si dice entonces que Él es santo, yo voy a medir mi santidad con Dios, no con el hermano. Ahora, la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es Dios justo. Y cuando Dios trae castigo al mundo, ahí está siendo justo. ¿Por qué está siendo justo Dios? Porque está cumpliendo lo que Él mismo escribió. Porque imagínese usted un gobierno que no cumple sus leyes, ¿qué sería? Bueno, eso nosotros lo sabemos el día de hoy, ¿no? Las leyes las hacen nomás para tapar el ojo al macho, pero sabemos que no lo cumplen. Pero imagínese Dios haciendo las leyes, pero no las cumple. Dios, en la disciplina que trae al mundo y a la vida del creyente, ahí está siendo justo. Y está practicando la justicia. En otras palabras, entonces, hermano, cuando usted y yo nos enfrentemos en diferentes situaciones, diferentes problemas en nuestra vida, no tratemos a Dios de injusto. Porque nosotros decimos, mira cómo estás bendiciendo al vecino, mira cómo estás bendiciendo. Sí, pero mejor pregunta, ¿y qué está haciendo mi hermano para ser bendecido? Porque tal vez de repente vos solo das $5 y aquel da 10. Yo creí que iba a decir amén. Yo creí que iba a decir gloria a Dios, aleluya. Sí, ¿y por qué Dios está usando al hermano? Sí, porque aquel viene todos los días a la iglesia y vos venís solo cuando San Juan baja el dedo. Y somos rápidos entonces decimos, Dios es injusto. Mira, eso no es justo. No, un momento, es justo. Porque Dios está haciendo la justicia, está practicando la justicia en eso, en nosotros. Ahora, la naturaleza y el carácter de Dios, entonces Dios es justo. Todo lo que Dios es y todo lo que hace concuerda con la pureza de su naturaleza divina. Él es infinito en perfección moral. Nunca hace el mal, no hace nada que no prevenga de su bondad y justicia. En otras palabras, para que me entienda, entonces dice un dicho mundano que dice, en guerra avisada no hay caibil muerto. En otras palabras, mi querido hermano, si a vos te dicen, mira, vas a ir a caminar, pero es un campo minado. Pero ahí vamos nosotros de Superman y a la primera caíste, ahí hay un gran problema. Porque Dios ya nos está avisando a nosotros hoy, nos está diciendo, para que un día no te enfrentes, para que un día no llegues a un Dios airado, cumple las leyes.
Por eso, hermano, yo sé que si yo le hago la pregunta a usted ya en estos años de su vida, y usted le pregunto, ¿usted cree que su mamá tenía razón cuando le decía eso? Yo sé que usted me va a decir, oh, yes. Usted me va a decir, sí, mi mamá tenía razón de todo lo que me dijo. Su mamá le dijo, mira, hija, con ese te vas a enfrentar a muchas cosas. Ay, pero es que yo lo amo. ¿Sí o no? Y la mamá le decía, mira, hija, cuídate, hombre. Y yo sé que en estos días a muchos de nosotros esos consejos de nuestra madre les estaba retumbando allá adentro. Mi mamá tenía razón. Sí, pero ¿y para qué? Mi mamá dice, ¿y para qué? Dijo la guajolota. Pues ya, ni modo. ¿Qué tenés que hacer hoy? Amarrar el burro, pues no el burro. Amarrar el burro y vámonos a seguirle dando porque la vida sigue. Y arreglar lo que no hicimos bien. Y arrepentirnos porque Dios nos está esperando al otro lado. En otras palabras, Dios nos está avisando a nosotros. Mira, hijo, si tú haces lo malo, un día te vas a enfrentar a un carácter de un Dios airado. Porque eso es cierto, hermano. Va a haber un tiempo donde nosotros vamos a enfrentar a un Dios airado si nosotros seguimos en el mismo error. Por eso hay que tener cuidado en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Gente que te viene a predicar unas grandes, pero grandes cosas. Ingratas mujeres que se ponen a predicar en los púlpitos. Todo lo que tiene mi nombre es mío. Empieza a hacer unas locuras. Y la gente gritando ahí, la gente ignorante. No, aquí estoy. Pues. Mentira del diablo. Si quieres una casa, ven y traes tu mejor pacto. Y viene la gente ignorante y deja una ofrenda. Y yo digo, hijo, le digo, hay servicios de estos hombres ahí, cultos que recogen hasta $100,000 y a nosotros con gran, pues, llegamos, mejor no le digo la cantidad, pero ni siquiera. Y yo, Señor, ya me dan ganas de preparar esos sermones, de decirle, pero después allá el Espíritu Santo me habla, ese no sos vos, sigue predicando la palabra porque Él es el que trae la bendición. Y eso me anima a seguir adelante y a seguir predicando la palabra de Dios, aunque se enoje quien se enoje. Así es que, desde antemano le pido disculpas. Salmos 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro, perdón. Salmo 33:4-5, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia, juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Wow, hermano. ¿Qué horas son? Ya yo siento como que acabo de empezar a predicar, hermano. Ya termino, ya casi termino. Nomás 10 slides. No se crea. Una más y nos vamos ya. Ya son las 2:05. ¿Qué horas son? ¿La 1? ¿O las 10? Pero Dios también muestra su ira. Con esto termino, hermano. Va a seguir la segunda parte y la tercera parte de un Dios airado. Hasta que nosotros logremos entender. Hasta que usted llegue al momento de decir, bueno, necesito enderezarme o me van a enderezar. Porque, hermano, déjame decirte que si no te enderezas, te van a enderezar. Mira, hay gente que ha vuelto a las cosas de Dios mancos, sin una mano, tuertos así, porque el mundo les dio una revolcada y ahí vienen a servir. Pero ¿para qué viene ya? Bueno, está bien, ven, porque le vas a servir a Dios. Pero antes que pudiste servirlo con totalidad, estuviste perdiendo la vida ya. Gracias a Dios, hermano. Yo me acuerdo, a la edad de 21 años yo escuché la voz de Dios. Mire, ese día me puse una borrachera como que nunca, como que creo que Dios me dijo, te voy a permitir que te pongas la última y hasta aquí. Y salí de un nightclub, hermano, ahí.
gateando y salía un carro por ahí, pasaron 3 horas. Ahí yo no sé qué pasó ahí, yo me acuerdo que me dormí en el piso del carro, me desperté todo vomitado así, pero escuché una voz de Dios que me dijo, hasta aquí le vas a servir a eso. Desde la edad de los 21 años, tengo 42 años y son los mejores años que yo he vivido en mi vida y van a ser los mejores que todavía van a servir para darle la gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, de 21 años, yo dándole mi vida a Dios y no me arrepiento de hacerlo. No entiendo por qué los hombres, hermanos, 30, 35, 40 años, 50 y todavía bien dundones ahí, sabiendo, ¿y qué hago? Ya de 55 años todavía queriéndose ver de 20. Ya, calmado, hombre. Reacciona, sírvele a Dios, deleítate en Dios, porque un día vas a morir. Solo una vez en tu vida vas a ser joven y guapo. Usted sabe a qué me refiero. Solo un día se vive 20 años, aquello donde tú sabías que podías pasar 3 días sin dormir y te sentías bien potente. Pero mira ahora, Iba a decir algo, pues no lo digo porque no quiero que se me vaya a enojar. Pero Dios también muestra su ira. Dios detesta el pecado. Yo no le vengo a hablar mentiras, hermano. Diría el Chapín, yo no le vengo a hablar casacas. ¿Qué quiere decir casacas? Pues mentira. Dios detesta el pecado. La teología liberal nos dice a nosotros, Dios ama al pecador. Oh, Dios ama al pecador. Es cierto, Dios ama al pecador, pero odia al pecado, odia lo que tú haces. Dios te ama tal y como eres, pero Él ama lo que tú haces o lo que yo hago. Ahora, mire bien importante, Dios detesta el pecado. Todo pecado se opone directamente a su perfección moral. Y todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios es pecado. Y nosotros podemos clasificarlo, ahí entran todos. Clasifica. Y por eso yo le digo, ¿por qué hay ciertas cosas que uno no hace? Porque no me edifican y no me ayudan en mi vida espiritual. Y por lo tanto, al no edificarme y a no ayudarme, va en contra de la moral de Dios. Por eso uno no hace ciertas cosas. Porque si hay algo entonces que estorba entre la moral de Dios y mi moral, hay un gran problema. Y es por eso los cristianos modernos el día de hoy, ellos dicen que escuchar música no es malo. Y dicen, no, escuchar música no es pecado. No, yo puedo decirles algo, tal vez no es pecado, pero lo que te produce el escuchar música es el pecado. Porque tú sabes, te metes unas 3 horas a escuchar música de aquellas que escuchabas allá, terminás bolo. Terminás llamándole a tu exnovia porque te acordaste, esa canción me recuerda a aquella negra. ¿Se dio cuenta? Bueno, no creo que sea negra, no, pero digámosle morena. No me vayan a demandar después o que digo negro. Ya ves que ahora lo demandan a uno porque dice negro. La palabra correcta de hecho es negro, hermano. No le podemos dar otra cosa. Y yo no ofendo a nadie porque le digo negro. Si no, a nosotros nos dicen café, no es pecado que le digan café, pues somos café, mire. Somos browns. Piel canela, ¿sí? Ahora, ¿en qué estábamos? Ya me sacó usted de la predicación. Ahora, si usted sigue haciendo esas cosas que para nosotros no es pecado, tarde o temprano te va a llevar a la perdición. Y es ahí donde se convierte el pecado. Y es ahí donde va en contra de la moral de Dios. Termino con este texto entonces. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Su ira, hermano, es que nosotros no podemos ignorar estas cosas.
Aunque nosotros queramos disfrazar, aunque nosotros le queramos poner maquillaje a las cosas, un día nos vamos a enfrentar a un Dios airado. Y pues más adelante vamos a descubrir todos estos conceptos de la ira de Dios. Todavía pues ahora estamos haciendo la pura introducción, pero vienen cosas bien interesantes. Entonces dice, Rey eterno, y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hay algo bien importante y me encanta, hermano. Hoy sí ya se lo prometo, con esto ya termino, no me voy a decir, ya con esto ya termino. Pero dice la Biblia, y por eso yo le digo a usted, caer en las manos de un Dios airado, o caer en las manos de un Dios que tiene un fuego consumidor es peligroso, peligrosísimo. Y es por eso es que yo le predico hoy, prepárese, encomiende al Señor su camino y apártese del mal, enderécese y vuélvase a Dios. La historia dice que llegaron 3 leprosos en una de las historias de Segunda de Reyes. Llegaron al campamento de los sirios, dice la Biblia, porque los sirios habían llegado a atacar a Israel. Y cuando ellos llegaron, dice que no encontraron a nadie, porque dice que los mismos sirios empezaron a escuchar voces, gente de a caballo que venían. Cuando ellos escucharon, dice que salieron corriendo. Y uno de ellos, hasta entre ellos mismos, se mataron, porque dice que Dios hizo que se sintieran estos ruidos para que ellos mismos se confundieran y se mataran. Imagínese usted un Dios lleno de ira. Y la ira de Dios se muestra así, confundidos, terminando como decía la canción del hermano Benito, que él mismo se ahorcó. Bueno, de hecho se la recomiendo, vaya a su casa, en vez de ponerla qué buena hoy. Y espero que después de esta predicación, hermano, ya no tenga excusa de decir, es que me voy a echar unas cuantas. Ya entiendo, hombre. Los ángeles negros, ¿qué dijo? Los ángeles azules, no, ¿qué pasó? Antes de que se le venga la tentación y le guste aquella de allá que escuchaba, váyase a YouTube y le pone Los Voceros de Cristo, la historia del hermano Benito. Grábeselo y escúchelo. Yo sé que esa canción le va a hablar a usted y lo va a hacer recapacitar para que piense, hermanos, que caer en las manos de un Dios vivo y caer en las manos de un Dios airado no es como te lo cuentan el día de hoy. Créeme, va a haber un tiempo donde la ira de Dios se va a mostrar sobre este mundo. Y hay algo que está deteniendo esa ira el día de hoy, y ese algo es la iglesia. Somos nosotros que todavía estamos orando por este mundo. Pero va a haber un tiempo donde se va a aparecer la ira de Dios, y este mundo nunca ha experimentado algo que va a pasar. Ni la mente más horrorosa de Hollywood va a poder recrear lo que a este mundo le va a pasar cuando caemos en las manos de un Dios airado. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar, el tiempo ya se me terminó y seguimos el próximo domingo.